Hola, soy Son Torres, ingeniero de sistemas senior para Nutanix Iberia. Voy a explicaros hoy un caso de uso de un cliente del sector financiero sobre cómo resolvemos los desafíos y los problemas en cuanto a la seguridad. Así que empecemos. Bien, como os comentaba, el cliente es una entidad financiera y tras unas primeras conversaciones con ellos, pues nos trasladaron sus inquietudes en cuanto a la seguridad para sus sistemas de TI. Lo primero que estuvimos comentando fue que necesitaban una plataforma segura para ubicar todas sus cargas en forma de aplicaciones y datos. Una plataforma que eliminara complejidad y que les permitiera gestionar la seguridad de una forma simplificada. Al mismo tiempo, la plataforma tenía que ser una plataforma segura y que cumpliera con todos los estándares de seguridad, poder ellos tener mecanismos de control para que estos estándares de seguridad que marca la industria no sufrieran desviaciones. Por otra parte, estuvimos hablando también de la seguridad de las aplicaciones. Pues ellos querían controlar el acceso entre las distintas aplicaciones, querían empezar a segmentar el tráfico entre distintos servicios o aplicaciones, empezar a aislar entornos y hacerlo desde una forma centralizada, sin necesidad de elementos externos a la plataforma virtualizada. Por otra parte, como es de actualidad los ataques ransomware, también es algo que les preocupaba el tema de tener repositorios inmutables para que en caso de tener un ataque por ransomware, estos repositorios nunca se puedan cifrar y siempre tengan un repositorio desde el que recuperar las cargas, en forma de snapshots inmutables o repositorios de objetos inmutables. Otro tema que por supuesto les preocupaba era el tema de la visibilidad y la detección de anomalías y asociar respuestas automatizadas a esas anomalías detectadas en los sistemas, tener un control y una visibilidad del tráfico y entre las aplicaciones y qué está pasando en sus entornos virtualizados, qué servicios hablan con qué servicios y poder controlar todo este tipo de tráfico. Y por supuesto también monitorizar los datos no estructurados. Los sistemas de ficheros empiezan a escalar de una forma importante y mantener el control de qué está pasando en los sistemas de ficheros, poder catalogar los datos y poder detectar comportamientos anómalos, así como tener auditorías completas de lo que está pasando en todos los sistemas de ficheros, es algo también que era importante para el cliente. Desde Nutanix podemos solucionar los desafíos que nos comentaba el cliente, empezando por ofrecer una plataforma simplificada y totalmente segura, que además cumpla con los estándares de seguridad que marca el mercado. En cuanto a la seguridad de las aplicaciones, tenemos la posibilidad de aplicar microsegmentación utilizando políticas de Zero Trust y solo permitiendo el tráfico que realmente es necesario entre las distintas aplicaciones y servicios, además de tener la posibilidad de aislar entornos entre sí de una forma totalmente simplificada y centralizada desde la gestión de Prism. Todo esto con mecanismos y herramientas de control que nos permitan monitorizar y tener una visibilidad completa de qué es lo que está pasando en todas nuestras aplicaciones, qué tráfico hay entre nuestras aplicaciones, comportamientos anómalos en nuestras aplicaciones o cargas de trabajo, además de tener un control completo de lo que está pasando en nuestros sistemas de ficheros o datos no estructurados. Vamos a pasar a ver una pequeña demo de los elementos más importantes que hemos comentado para que podáis ver cómo desde Nutanix resolvemos estos desafíos de una forma muy simplificada. Desde Nutanix Security Central podemos gobernar y controlar qué está pasando en nuestros entornos a nivel de seguridad. No solo podemos monitorizar entornos Nutanix, sino también podemos monitorizar entornos de AWS o Azure. Además, podemos seleccionar en base a qué política de seguridad queremos que se monitoricen nuestros entornos, ya sea las preestablecidas de estándares del mercado o utilizando políticas customizadas. Desde el dashboard vemos una visión global de qué está pasando en todo nuestro entorno, donde podemos ver, por ejemplo, un inventario de todos los elementos que se están monitorizando. Podemos ver además si estamos cumpliendo o no con los estándares de seguridad, el de PCI Stick, y además ver los detalles de por qué estamos o no cumpliendo con cada uno de estos estándares. Aquí nos saldrá una lista de todos los elementos que está escaneando y por qué estamos cumpliendo o no con este estándar de seguridad. Si volvemos al dashboard, podemos ver además un resumen de las anomalías y alertas de seguridad que estamos encontrando en todo el entorno.
Pinchamos, vemos el detalle de todas las alertas de seguridad y alertas de anomalías que estamos teniendo. Podemos analizar en cada uno de los casos en detalle por qué está ocurriendo cierta anomalía y en qué elementos está ocurriendo. Volvemos al dashboard y aquí podemos ver en esta sección de red y microsegmentación un resumen de lo que está descubriendo el entorno a nivel de tráfico entre las aplicaciones. Además, mediante un mecanismo de Machine Learning nos ayuda a averiguar qué está pasando en cuanto a tráfico entre las distintas aplicaciones y a organizar esos distintos tipos de aplicaciones y talleres para luego crear las políticas de seguridad. Nos saca un mapa de relaciones entre las aplicaciones y puertos que se están utilizando, el tráfico que está utilizando entre cada uno de los elementos de la plataforma. Con esto podemos empezar a crear las políticas de seguridad en nuestra plataforma y nuestra microsegmentación de una forma mucho más segura. Para poder empezar a utilizar las características de la microsegmentación, lo primero será desde Prism Central Settings habilitar la característica de Flow. Venimos a las microsegmentación y habilitamos en el clúster. Una vez lo tenemos habilitado, podemos empezar a crear políticas. Lo primero, antes de crear políticas, es saber que para asignar las máquinas virtuales a las políticas se hacen mediante categorías. Entonces, lo primero sería identificar las máquinas que pertenecen a las aplicaciones y a los distintos environments y ir asignándolos a distintas categorías. Categorías para entornos, categorías para tipos de aplicación y categorías para talleres de aplicación. Una máquina virtual puede tener varias categorías. Una vez lo tenemos, podemos empezar a crear políticas. Primero crearemos una política de isolation y con una política muy sencilla, le damos un nombre y aislamos una categoría de otra. Recordamos que una categoría puede contener un grupo de máquinas. Simplemente hemos creado esta política de isolation, le damos a aplicar y ya estaríamos cortando el tráfico entre esos dos entornos. Para el caso de las políticas de aplicación, lo que hacemos es, previa definición de las categorías de tipos de aplicación y talleres dentro de estas aplicaciones, asignamos esas categorías a las máquinas virtuales que pertenecen a la aplicación y entonces podemos empezar a controlar el tráfico desde cualquier origen a este tipo de aplicación y desde este tipo de aplicación a un destino cualquiera dentro o fuera de la plataforma. Además, al tener las políticas en modo monitor, podemos controlar qué tráfico está pasando por estos distintos talleres de aplicaciones. Editando la política, podemos empezar a definir qué tipo de tráfico queremos permitir y qué tipo de tráfico no permitimos. Como lo tenemos en modo monitor, los tráficos que nos aparecen en amarillo, podemos ir añadiéndolos a el tráfico permitido. De esta forma, utilizando el modo monitor, no somos tan restrictivos al principio, podemos ir acomodando la política. Otra de las características que podemos configurar en estas políticas de aplicativo es la capacidad de integrarse con un Service Chain. Si tenemos un IDS en nuestra plataforma, podemos desde aquí, editamos la política y el tipo de tráfico que queremos lo podemos redireccionar para que sea inspeccionado por nuestro IDS que tengamos en la plataforma. De esta forma nos integramos con nuestros sistemas de inspección o con nuestros firewalls de capa 7. Daríamos a Next y guardaríamos. Aplicaríamos la política. Recordar que siempre podemos tener la política en modo monitor o en modo ya productivo. Por último, tenemos la opción de añadir máquinas virtuales a la cuarentena. Simplemente seleccionamos la máquina virtual, la ponemos en cuarentena y le seleccionamos el método o estricto o forensic. La diferencia es que en modo estricto, ahora lo vemos en la política también, en modo estricto no tiene ningún acceso al exterior ni podemos acceder a esta máquina y en modo forensic digamos que tenemos una red de pruebas desde la que podemos acceder a esa máquina para realizar los tests que creamos oportunos. Desde aquí podemos ver qué máquinas hay en cuarentena y podemos ver cuál es el comportamiento de estas máquinas, volverlas a poner en producción o interactuar con ellas. Desde Files Analytics podemos controlar qué está pasando a nivel de datos no estructurados en nuestros sistemas de ficheros de Nutanix.
Tenemos un dashboard inicial donde nos muestra a nivel de operaciones qué está ocurriendo en los sistemas y podemos analizar, por ejemplo, las tendencias de capacidad, del data aging, con los datos más y menos concurridos, la distribución de ficheros por tamaño y tipo, además de cierta información sobre las operaciones de la plataforma. Más a nivel de seguridad, podemos realizar auditorías completas a nivel de ficheros, carpetas, usuarios o IPs y ver exactamente las últimas operaciones o qué es lo que ha estado realizando un usuario en concreto, por ejemplo. Pinchamos y vemos cuáles son las últimas operaciones, en qué fecha y sobre qué ficheros los ha hecho, además de poder ir filtrando en detalle cada una de las auditorías. También tenemos en la sección de anomalías, el sistema detecta automáticamente unas anomalías predefinidas en el sistema, además de poder definirnos nosotros nuestras propias reglas de anomalías customizadas. Podemos ir analizando además en cada caso cuáles son las anomalías que se han detectado y el detalle de cada una de ellas. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido de utilidad. Y nada, ya sabéis que tenéis también a vuestra disposición los test drive para probar todas las funcionalidades que hemos visto. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.